Buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Rodríguez, soy médico residente de medicina interna del Hospital Universitario y continuando con el ABC de la medicina, les voy a hablar acerca del ABC de la detección oncológica oportuna. Eh, a mi parecer, pues es un tema muy importante, sobre todo para los médicos de primer contacto, aquellos que vayan a presentar en las próximas fechas y pues también para los médicos especialistas, porque pues la gran mayoría de los temas incluidos en esta presentación pues tiene un impacto en todos nuestros pacientes. Muy bien, en cuanto a la agenda del día de hoy, primero que nada vamos a hablar de algunos conceptos de introducción que son importantes acerca de qué es un método de screening, cuáles son los factores que forman parte del pronóstico de una tumoración maligna, así como cuál es el panorama actual del cáncer en el mundo. Eh, Decidí incluir algunos de los tumores que mayor impacto tienen en incidencia y mortalidad en el mundo y sobre todo los tumores que tienen un método de screening que está estandarizado y que actualmente se utilizan incluso en nuestro país. Por último, vamos a hablar un poquito de cuál es el impacto del screening oncológico durante la pandemia del COVID y además algunas perlas que les van a ser de mucha utilidad. Pues bueno, comenzando con la introducción, primero hay que definir qué es un método de screening. Un método de screening pues es un medio por el cual se detecta una enfermedad en el punto donde no genera ningún síntoma. Eh, Habitualmente pues tenemos la idea que cuando una enfermedad se detecta temprano, eso genera un buen pronóstico, sin embargo, no siempre es así. Como quiera más adelante, pues vamos a hablar un poquito más acerca de este concepto. Otro punto más muy importante, pues es acerca de un screening positivo. No quiere decir que tengamos la enfermedad, vamos a necesitar algunos otros métodos diagnósticos para confirmar el diagnóstico, en este caso, pues de una tumoración maligna. Eh, pues bueno, el principal objetivo de los métodos de screening, en este caso en cáncer, pues es generar una disminución de la morbilidad y la mortalidad asociadas al cáncer en general. Un tumor diagnosticado en etapas que no genera síntomas y que es clínicamente indetectable va a requerir menos recursos para su diagnóstico, va a requerir menos recursos para su tratamiento y el tratamiento va a ser localizado y eso en general va a provocar un buen pronóstico en nuestro paciente. Sin embargo, pues, si bien para la mayor parte de los tumores sí es así, no en todos aplica. Y pues ahí es donde tenemos dos conceptos básicos, el sesgo de sobrediagnóstico y el sesgo de anticipación. Por poner un ejemplo, si tuviéramos un paciente en la consulta, un masculino de 85 años, que tiene un alto riesgo cardiovascular, que ya se ha infartado previamente, que tiene fragilidad, el hecho de que a este paciente le hagamos algún método de screening, como un antígeno prostático, y que el antígeno nos salga alterado, pues en realidad el hecho de que le diagnostiquemos la enfermedad, pues no va a aportar mucho más a este paciente. Por lo tanto, pues no en todos los pacientes va a generar este impacto y hay que individualizar a nuestros pacientes y hay que ver cuándo sí y cuándo no hacer un método de screening, que lo vamos a ver también puntualmente más adelante. Eh, si bien se piensa de manera acertada que detectar una enfermedad, en este caso el cáncer, de manera temprana genera un buen pronóstico, no es del todo cierto. Hay algunos otros factores que impactan en este pronóstico. Es decir, si el tumor expresa algunos receptores específicos para que sea viable de darle algún tipo de tratamiento, si el tumor tiene algunas mutaciones genéticas específicas para que sea viable darle inmunoterapia, incluso si el tumor es de bajo o alto grado, pues todo esto en conjunto nos orientaría un poquito a qué pronóstico va a tener eh, el diagnóstico de nuestro paciente. Eh, en el mundo actualmente, hablando de cifras del Globocan en 2020, el tumor con mayor incidencia fue el cáncer de mama, seguido por el cáncer de próstata, cáncer de pulmón, colorectal y cervix.
prácticamente este impacto en qué tan frecuentemente es un tumor, pues forma parte de la decisión de hacia qué tumores enfocarnos y hacia qué tumores, pues hacerles un método de detección temprana. Eh, en México, igual, cifras del Globocan 2020, el tumor más frecuente en incidencia fue cáncer de próstata y en segundo lugar, cáncer de mama, un poquito relacionado a lo que pasa en el mundo. En tercer lugar tenemos cáncer cervicouterino, colorectal y tiroides. Y en cuanto a mortalidad, al menos en México, en 2020, ambos sexos, el tumor que más muertes genera por cáncer es cáncer de próstata seguido por cáncer de mama. Es por eso parte de por qué se decide qué tipo de métodos de detección utilizar y hacia qué tumores utilizarlos, porque pues se orientan más hacia los tumores que mayor impacto tienen en nuestra sociedad, es decir, en incidencia y en mortalidad. Esta es una tabla sacada de la Sociedad Americana de Médicos, en la cual nos da pues unas recomendaciones de alto o bajo valor de acuerdo a la evidencia que existe en la actualidad, ¿no? Y pues nos habla de algunos de los 5 tumores pues más comunes en incidencia en el mundo. En primer lugar, pues tenemos el cáncer de mama. En este caso, una recomendación de alto valor es que a las pacientes, bueno, personas, mujeres arriba de los 40 años, pues iniciar la detección del CA de mama por medio de una mamografía a partir de los 40 años y que se haga de manera anual, a partir de los 50 años que se haga de manera bianual. Eh, pues todo esto tiene una razón de ser. Si conocemos un poquito de la epidemiología del cáncer de mama, nos vamos a dar cuenta que pues habitualmente aparece en la cuarta década de la vida y también nos vamos a dar cuenta que el único método de screening que ha evidenciado tener un impacto en disminuir la mortalidad, pues es la mamografía. Por eso es que tiene un alto valor de evidencia. Y por ejemplo, una recomendación de bajo valor sería, o al menos aquí lo exhibe, es pacientes que tengan menores a 40 años de edad, mayores a 75 años de edad, o utilizar resonancia magnética, tomografía y demás. También tiene una razón de ser, obviamente se sale de la media de edad del diagnóstico del cáncer de mama y pues obviamente resonancia, tomografía, incluso la autoexploración, que más adelante vamos a hablar de ella, pues son métodos que o no están disponibles en todo el mundo o son de difícil acceso o son muy costosos para pues tenerlo en cuenta como un método de detección. En cuanto al CACU, el cáncer cervicouterino, al menos una recomendación de alto valor sería iniciar el screening a partir de los 21 años en mujeres por medio de una citología cervical, que pues es lo que más evidencia hay para iniciar el screening. Y a partir de los 30 años incluso agregar la detección de BPH. Un poquito más adelante vamos a hacer mayor énfasis en la evidencia de esto, ¿no? Una recomendación de bajo valor, pues sería iniciar el screening por debajo de los 21 años de edad, puesto que si recordamos un poquito y más adelante vamos a hacer mayor énfasis en CACU, pues va muy de la mano con la infección por VPH, los VPHs oncogénicos específicamente, y al menos estamos hablando de 8 a 10 años del inicio de la infección para la generación de pues cáncer como tal, ¿no? En cáncer colorectal, hablamos que una recomendación de alto valor es a partir de los 50 años de edad, ya sea utilizar colonoscopía o una FID en heces, y pues una recomendación de bajo valor pues sería iniciarlo fuera de este periodo porque pues el cáncer colorectal habitualmente aparece en la cuarta, quinta década de la vida y salirnos de estas edades pues sería pues gastar recursos y el impacto disminuiría porque pues no es la edad donde habitualmente se presenta. Pues bueno, vamos a comenzar con el cáncer cervicouterino. Vamos a ver un poquito de generalidades del tema, qué métodos de screening existen y cuál es el impacto de este método de screening. Hablando del cáncer cervicouterino, pues hablamos que ocupa el tercer lugar de los cánceres ginecológicos, tanto en incidencia como en mortalidad. Algo relevante del cáncer cervicouterino es que el 99.7 de los cánceres cervicouterinos se asocian a BPH. La mayor parte del cáncer cervicouterino se asocia a BPH, pero no todos los BPHs generan cáncer cervicouterino. Esto es algo muy importante. Los tipos histológicos más comunes son 75% células escamosas y 20% adenocarcinoma.
¿Esto por qué? Porque habitualmente el cáncer cervicouterino aparece en el exocervix y el exocervix tiene este tipo de histología. En cuanto a los factores de riesgo reconocidos, pues son asociados al VPH y no asociados al VPH. Asociados al VPH, pues tenemos el inicio de vida sexual activa, el número de parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual y la inmunosupresión, incluyendo pues infección por VIH y demás, ¿no? Y los factores de riesgo no asociados al VPH, pues bueno, hablamos de un nivel socioeconómico bajo, un tabaquismo crónico y pues también genética. La supervivencia a 5 años, al menos la más actual es del 66.3%. En esta tabla podemos observar un conjunto como tal, pues una forma de clasificar los virus del papiloma humano. No todos los tipos de VPH generan cáncer. De hecho, son muy específicos los subtipos que lo hacen en este caso y pues gran parte de estas son preguntas de examen de los exámenes nacionales. VPH 18, VPH 16, 31 y 33 son los que mayormente se asocian a la generación de CACU. Pues bueno, hablando ya específicamente en el tema, en cuanto a la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino, pues primero vamos a ver qué tipo de métodos de cribado tenemos. En este caso, pues tenemos dos, los cuales ya tienen evidencia o tienen años con evidencia de que funcionan y que sirven como métodos de detección temprana y que tienen un impacto sobre todo en la mortalidad, ¿no? Hablamos de la citología cervical y hablamos de las pruebas de detección de BPH, que incluso ambas ya están estandarizadas en la NOM mexicana para la detección del cáncer cervicouterino. Hay algo interesante en el cáncer cervicouterino y es en relación a la infección por BPH. Prácticamente la infección por BPH pues se inicia al momento de iniciar vida sexual activa y se dice que si tenemos una infección por un BPH que es oncogénico, como los que mencionamos previamente, al menos estaríamos hablando de 8 a 10 años del inicio de la infección a generar una lesión maligna. Es en base al conocimiento de esta fisiopatogenia, con lo cual se determinan los tiempos del screening para prevención primaria del cáncer cervicouterino. Es por eso que incluso se inicia la vacunación contra el VPH entre los 9 y los 14 años como una prevención primaria, puesto que de acuerdo a la epidemiología en muchos países, sobre todo en tercer mundo, pues corresponde a las edades promedio de inicio de vida sexual activa y demás. No vamos a ahondar tanto en la técnica, pero bueno, parte del Papa Nicolau, de la citología cervical, en cuanto a los materiales que se necesitan, pues bueno, es prácticamente un espejo y un cepillo, que pues es lo que más se utiliza o a lo que más se pudiera llegar a tener acceso actualmente. Lo que hay que hacer pues es sencillo. Se coloca a la paciente en posición de litotomía, obviamente previamente explicándole a la paciente en qué consiste el procedimiento, la importancia y el por qué se realiza el Papa Nicolau. Una vez que ya la paciente está en posición de litotomía, se coloca el espejo, se fija al cervix y se hace una pequeña inspección del cervix. Si hay alguna lesión visible o si hay algo que llame la atención, pues inmediatamente es indicación de enviar a nuestro paciente con un ginecólogo para que tome una biopsia de ese tipo de lesión. Si no vemos nada en la inspección, pasamos al recoger la muestra por medio de nuestro cepillo. Prácticamente la ventaja que da este tipo de material es que solamente con una sola muestra es suficiente para obtener nuestra citología. Previamente se utilizaban algunos otros objetos como la espátula de aire, que pues es este objeto de madera con la cual se tenían que tomar doble muestra, una del exocervix y otra del endocervix, para poder diferenciar las muestras en nuestra citología. Sin embargo, ahora lo que mayormente se recomienda pues es utilizar este cepillo. Hay dos formas de procesar o analizar la muestra de los papanicolaos de las citologías cervicales. Previamente se hacía pues prácticamente en una laminilla, un extenso, previa fijación y se analizaba al microscopio. Ahora se puede utilizar por medio de una citología cervical de base líquida.
lo cual se prefiere al menos las nuevas recomendaciones, debido a que de esta manera, con una sola muestra, se puede realizar la citología cervical y también se puede realizar la detección de los subtipos del BPH que pudieran ayudarnos también como parte de la detección del cáncer cervicouterino. Ahora bien, hablar de la indicación del screening, al menos cuál es la indicación internacional y cuál es la indicación en nuestro país. Al menos en pacientes mujeres menores a 21 años, pues no se encontró beneficio en el inicio del screening. Prácticamente la Sociedad Americana del Cáncer lo que recomienda es mujeres a partir de los 25 años de edad y hasta los 64 años de edad, pues iniciar al menos con una citología cervical. Iniciar a partir de los 25 años y a partir de los 30 años hacer una doble método de screening, es decir, detección de BPH y citología cervical. Al menos repetirlo cada 5 años cuando tenemos la oportunidad de obtener las dos muestras, o cada 3 años si hacemos una citología cervical. En pacientes por arriba de los 64 años, prácticamente la indicación es suspender el screening, puesto que ya no hay beneficio y solamente estaríamos pues malgastando los recursos, o al menos sería una estrategia de bajo valor de evidencia como vimos anteriormente. Eh, Hablar también que pues también el impacto del screening del cáncer cervicouterino desde su instauración hasta la época actual, al menos esta tabla que nos muestra hasta el 2018, vemos la gráfica en color verde, cómo va disminuyendo de manera significativa pues la mortalidad en los pacientes con cáncer cervicouterino y pues va muy de la mano con la detección oportuna del cáncer cervicouterino, que pues se traduce en tratamientos menos invasivos, menos costosos y más accesibles para los pacientes. Prácticamente esto fue todo de cáncer cervicouterino. Ahora vamos a pasar a cáncer colorectal, que como vimos en las primeras tablas, pues es uno de los tumores que mayor incidencia tienen y tienen también un gran impacto en la mortalidad a modo de pues introducción. El cáncer colorectal pues es la tercera causa más común por cáncer en mujeres y la segunda más común de muerte por cáncer en hombres. El tipo histológico más común es adenocarcinoma y aparece habitualmente en hombres por arriba de la quinta década de la vida. Es más común en hombres y mujeres, en hombres que mujeres, y pues bueno, tiene algunos factores de riesgo que están pues ya bien estudiados. Hay algo interesante en el cáncer colorectal y pues es en relación a la fisiopatogenia. Prácticamente hay una asociación muy grande entre el desarrollo de pólipos y su posterior malignidad. Obviamente va a depender de las características de estos pólipos, la cantidad de estos pólipos y sobre todo de los antecedentes de los familiares que puedan tener estos pacientes, ¿no? Hay dos síndromes genéticos que tienen una alta asociación a cáncer colorectal. Uno es la poliposis familiar adenomatosa, la APC, y el cáncer hereditario no polipósico, que pues prácticamente en estos estamos hablando de que el screening se sale de las recomendaciones en población general, son pacientes de muy alto riesgo que incluso si se detectan la enfermedad, si se detectan los pólipos y no tenemos una colectomía, van a desarrollar cáncer sí o sí. Algunos otros factores de riesgo, hablamos de la enfermedad inflamatoria intestinal. CUSI tiene 5 a 15 veces más riesgo de desarrollo de cáncer. La inmunosupresión, obesidad, diabetes, el tabaquismo y pues otra parte importante del cáncer colorectal pues es su asociación con la alimentación, sobre todo con el consumo de alimentos, las nitrosaminas y demás, ¿no? Hablando de la sintomatología del cáncer colorectal, pues bueno, puede ser asintomática, como la mayor parte de los tumores malignos. Sin embargo, algunos de los síntomas más frecuentes que se pueden llegar a presentar son cambios en los hábitos intestinales, sangre en heces, estreñimiento, debilidad, cansancio, fatiga, pérdida de peso. Sin embargo, pues no hay un síntoma patognomónico de la enfermedad, como se van a dar cuenta en la mayor parte de los tumores malignos. Eh,
Se cree que la progresión de un adenoma a carcinoma, hablamos que tarda en promedio 10 años. Y pues en esta tabla también podemos observar algo que mencionábamos previamente acerca de, dependiendo del estado clínico en el que se identifique por primera vez el tumor, pues va a ser la sobrevida o supervivencia 5 años en general, ¿no? Hablamos que si un cáncer colorectal es localizado, si es diagnosticado en una etapa localizada, pues tenemos un 90.6 de supervivencia a 5 años, ¿no? En relación a uno distante que pues la supervivencia pues es mucho menor, hasta el 14.7%. Pues bueno, ahora sí hablando un poquito ya de la detección del cáncer colorectal, primero pues vamos a hablar acerca de los métodos de cribado que existen. Pues prácticamente tenemos dos métodos de screening para cáncer colorectal. Tenemos la colonoscopía y tenemos el FIDENESES. Si bien, pues pueden también haber escuchado que existen algunas otras formas de saber si que existe sangre oculta en heces o guayaco y demás. La verdad es que el rendimiento diagnóstico para detectar sangre oculta en heces de estos métodos diagnósticos alternativos es muy mala, cerca del 40% en el caso del guayaco. Por lo tanto, el único que ha demostrado evidencia y que está recomendado por los organismos internacionales, pues es el FIDENESES. ¿Cuál es mejor? ¿Colonoscopía o FIDENESES? La verdad es que no, uno no es mejor que otro, debido a que, pues, en algunos países podemos tener acceso a ambos, en algunos otros países podemos tener acceso a lo más barato, que en este caso sería el FIDENESES. No en todos los países va a haber suficientes recursos, no va a haber suficientes gastroenterólogos, y por eso la recomendación es ambos. Y las indicaciones de qué tan frecuente hacerlo, pues va a depender si elegimos una u otra, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La indicación de cribado por la Sociedad Americana de Gastroenterología, de acuerdo al 2021, lo que nos sugiere es iniciar el screening para cáncer colorectal a partir de los 45 años en un paciente de riesgo promedio, es decir, la población general. Sacamos en este caso, a los pacientes de alto riesgo, los pacientes con antecedentes serofamiliares, con síndromes polipósicos y demás, porque eso se toman en cuenta aparte. Previamente la indicación, al menos hace unos años, era iniciar el screening a partir de los 50 años, ya bajó 5 años, ahora se recomienda a partir de los 45 años. En el caso de realizarse una colonoscopía, al menos la recomendación es repetirla cada 10 años, y en el caso del FIDENESES es repetirla al menos una vez al año. Son recomendaciones de la Sociedad Americana de Gastroenterología. Y pues bueno, para hablar un poquito acerca también de cuál es el impacto, al menos en cáncer colorectal, eh, de su método de cribado, pues bueno, hay un estudio publicado en New England, en el cual pues un estudio de 1071 pacientes con cáncer de colon recién diagnosticado, 217 de los cuales fueron diagnosticados en etapas donde la enfermedad eh, pues no da síntomas y solamente fue por medio de detección, ¿no? El resultado de este estudio determinó que los pacientes que no fueron diagnosticados por medio de screening tuvieron un mayor riesgo para pues hacer un diagnóstico de un tumor más invasivo, con compromiso ganglionar y con enfermedad metastásica. Eso pues, se puede traducir en peor pronóstico, es decir, mayor mortalidad, inclusive mayor recidiva de la enfermedad. Digo, también algo importante del cáncer colorectal es que, a pesar de que tú tengas un paciente que pues se le hace una resección como tal del tumor, pues son los tumores que mayor recidiva genera, ¿no? Entonces, hay parte de su pronóstico. Eh, pues bueno, esto en cuanto al cáncer colorectal, ¿no? Ahora vamos a pasar al cáncer de próstata, el cual, pues, como vimos previamente, pues es uno de los tumores que es top en incidencia, es top en mortalidad, y por este gran impacto que tiene en la población, pues por eso valdría la pena saber un poquito más de él y sobre todo las indicaciones del screening en el cáncer de próstata, ¿no? Hablando un poquito de generalidades, es el segundo cáncer más común en hombres
en el mundo y la principal causa de muerte por cáncer en México, de acuerdo a cifras de Globocam. La supervivencia a 5 años del cáncer de próstata en general pues es del 95%. Hay que recordar que es un tumor que se le conoce como un tumor de crecimiento lento. Eh, y pues digo, a pesar de que tiene una alta sobrevivencia, pues sí tiene un impacto en mortalidad. Eh, en cuanto a los síntomas, pues habitualmente el cáncer de próstata, pues tiende a ser totalmente asintomático. ¿Esto por qué? Porque la mayor parte de los tumores prostáticos se originan de la zona glandular prostática. ¿Esto qué quiere decir? Habitualmente son adenocarcinomas en el 95% de los casos y como están en la periferia no generan ningún tipo de síntoma urinario, que pues es con lo que nos podríamos dar cuenta que un paciente pudiera tener algún tipo de síntoma. Cuando se localizan en la parte central, pueden generar síntomas y sobre todo son síntomas de prostatismo. Sin embargo, muy pocos pacientes van a generar ese tipo de síntomas. Algunos factores de riesgo que se conocen para cáncer de próstata, estamos hablando de la edad, pacientes arriba de 50 años, antecedentes heredofamiliares, el tabaquismo, como en muchos tipos de cáncer, en cáncer de próstata también el tabaquismo forma parte de los factores de riesgo y el sobrepeso y obesidad también forman parte de los factores de riesgo. En cuanto al cáncer de próstata, pues vamos a hablar acerca de cuándo iniciar el screening, a quién iniciarlo y cómo es el seguimiento en estos pacientes. Lo primero que hay que hacer en el screening de cáncer de próstata es estratificar el riesgo, ¿no? Estratificar a nuestro paciente para riesgo de cáncer de próstata. Podemos clasificarlo en riesgo promedio, que es la población general, con los factores de riesgo mencionados previamente, o los pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes van a ser los pacientes de alto riesgo? De acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, hay que iniciar el screening en pacientes de alto riesgo 10 años antes de la indicación de screening en la población general, es decir, iniciarlo a los 40 años de edad. Y esto es principalmente a los pacientes afroamericanos y sobre todo pacientes con antecedente heredofamiliar de primer grado con cáncer de próstata diagnosticado antes de los 65 años. Solamente en este tipo de población vamos a hacer una excepción y vamos a iniciar el screening al menos 10 años antes que la población en general. ¿Qué métodos de cribado tenemos? Se pudiera decir que tenemos dos métodos de cribado que se conocen o son muy populares. Uno de ellos es el antígeno prostático y otro de ellos es el tacto rectal. Sin embargo, de este segundo, al menos ya cuando buscamos intencionadamente evidencia, pues nos encontramos con que no hay una sola recomendación, al menos de manera internacional, para utilizarlo como un método de screening. Se prefiere el antígeno prostático. ¿Qué es el antígeno prostático? Pues bueno, el antígeno prostático es una seroproteasa que se secreta por medio de la próstata. Se dice que es órgano específica, pero no es cáncer específica. Es decir, hay muchas causas que pueden generar un aumento de nuestro antígeno prostático sin necesidad de ser cáncer. Incluso algunos tipos de tumores no van a elevar antígeno prostático, por lo tanto, pues hay que tener un juicio clínico en todos nuestros pacientes e individualizar todos nuestros pacientes. Eh, en cuanto a las causas que nos pueden elevar nuestro antígeno prostático, pues puede ser traumatismo, manipulación de la vía prostática, cirugías, retención urinaria, la eyaculación, entre algunas otras. Entonces hay que, sobre todo, interrogar intencionadamente a nuestros pacientes para ver si no tenemos una falsa elevación de nuestro antígeno prostático, ¿no? Por otra parte, como ya lo mencionamos, al menos en algunos metaanálisis mencionan que la sensibilidad del antígeno prostático y la especificidad rondan entre el 51 y el 59% con un valor predictivo positivo del 41%. Por lo tanto, no es un método que se recomiende y pues no es un método que se sugiera al menos por la mayoría de las pautas internacionales. Solamente en este caso enfocarnos en el antígeno prostático específico. En cuanto al antígeno prostático, pues bueno, hay algunas cifras de antígeno que pues están ya bien estandarizadas como puntos de corte
para determinar cuál es la probabilidad de que nuestro paciente tenga cáncer, ¿no? Hablamos que niveles por debajo de 4 nanogramos sobre mililitro, tenemos una probabilidad de hasta el 15% de que nuestro paciente en realidad presente cáncer de próstata. Si la cifra es entre 4 y 10, la probabilidad es hasta el 25%, y cuando ya tenemos un antígeno prostático por arriba del 25%, pues ya estamos hablando que la probabilidad es del 50%. Obviamente hay indicaciones bien precisas de cuándo referir a un urólogo y sobre todo pues cuándo se decide biopsiar, que obviamente nosotros como médicos de primer contacto o médicos no oncólogos, no urólogos, pues no nos vamos a encargar de estas decisiones. Nuestra función sería pues prácticamente referir a nuestro paciente al nivel correspondiente, ¿no? Obviamente, pues también hay que tomar en cuenta que el antígeno prostático con la edad, los puntos de corte pueden cambiar y que incluso no debiera ser tan rígido como tal la decisión de en base a solamente al antígeno prostático. También hay que recordar que va a haber algunos tipos de tumores que son tan indiferenciados que no van a expresar antígeno prostático y que pues de esta manera pues no nos va a elevar el antígeno y no nos va a dar una indicación clara. Entonces hay que individualizar el caso y mandar, sobre todo cuando hay sospecha clínica, mandar con el especialista correspondiente. En cuanto a las indicaciones de screening para cáncer de próstata, pues prácticamente la recomendación es en todo paciente a partir de los 50 años de edad para pacientes con riesgo promedio, población general, población de alto riesgo, 10 años antes, a partir de los 40 años. Y el screening se sugiere o se recomienda siempre que la esperanza de vida sea de al menos 10 años o hasta los 69 años, al menos son las recomendaciones de las sociedades internacionales. Eh, Parte de lo que hablábamos en un inicio, pues el screening, al menos hablando específicamente del cáncer de próstata, pues va a tener sus beneficios y va a tener sus riesgos. Obviamente los beneficios van a ser, vamos a detectar un antígeno prostático elevado con 50% de probabilidades de que sea cáncer en un paciente que no tiene síntomas y que muy probablemente su tumor es muy pequeño, se diagnostica, se hace una resección muy pequeña, se trata y se cura. Eso al menos es la intención, es en la mayor parte de los casos, ¿no? Tratamientos pues menos cruentes, con menos morbilidad y pues menos impacto económico en el paciente. Obviamente los riesgos que también podemos tener, pues es tener un falso positivo en cuanto a una elevación del antígeno prostático y esto generar una biopsia innecesaria, una biopsia blanca. Como lo mencionamos en un inicio, un paciente que es muy comórbido, frágil, con una edad muy elevada, que pues el hecho de que le detectamos el cáncer no le va a aportar nada positivo a su calidad de vida, pues también hay que individualizar mucho el caso, hay que seguir las recomendaciones, al menos internacionales, eh, y pues sobre todo individualizar a nuestro paciente, como siempre debe ser el caso en medicina. Pues eso fue todo de cáncer de próstata. Ahora vamos a pasar con otro tumor que es muy importante debido a su alta incidencia, su alta mortalidad y debido a que al menos en México sí hay un método de screening bien estandarizado y que todos los años, al menos hasta tenemos un mes dedicado al cáncer de mama. Hablando un poquito de generalidades en cuanto al cáncer de mama, pues hay que recordar que es el tumor maligno más común en el mundo, es el segundo más común en México y es la segunda causa de muerte por cáncer en México, de acuerdo a cifras de Globocam 2020. Habitualmente el cáncer de mama aparece en mujeres entre los 40 y los 59 años de edad, hablamos de la cuarta década de la vida, y la mayor parte de este tipo de tumores van a originarse del revestimiento epitelial. El tipo más común va a ser el ductal infiltrante y la localización más común va a ser superior externa. Hay algunos factores de riesgo que pues ya están bien estudiados, al menos para cáncer de mama. Hablamos de la menarca temprana, hablamos de la menopausia tardía, esto que genera una exposición endógena a hormonas de manera extensa, eso genera un factor de riesgo. Hay que recordar que ser mujer es un factor de riesgo para cáncer de mama.
puesto que también le da a los hombres, es mucho más común en las mujeres. Algunas afecciones benignas mamarias pueden generar aumento del riesgo. La radiación mamaria es un factor de riesgo y la exposición de estrógenos exógenos también forma parte de los riesgos. Eh, en esta tabla podemos observar algo interesante, al menos de la intención del screening o el objetivo del screening en general en la mayor parte de los tumores es, pues prácticamente el método de screening lo que busca es detectar la enfermedad en un punto donde ni siquiera sea invasivo el tumor, es decir, que sea una etapa preinvasiva. De esta forma, pues nos aseguramos que no hay metástasis, que la enfermedad es muy localizada y al momento de confirmar el diagnóstico, los tratamientos van a ser pues muy localizados, menos cruentes, menos invasivos, menos costosos y pues van a requerir menos recursos, ¿no? Al menos, y esto pues tiene un impacto muy positivo, al menos en cáncer de mama, sí, tiene un impacto muy positivo en este tipo de poblaciones. Pues bueno, hablando ya específicamente del screening de SEA de mama, hablamos primero que nada de la estratificación del riesgo. Vamos a clasificarlos como un riesgo promedio y un riesgo alto. Riesgo promedio, población general. Pueden tener los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, ser mujer, la densidad mamaria elevada, el uso de hormonas de manera exógena, menopausia tardía, menarca temprana, edad avanzada en el primer parto y demás. Eh, Población con riesgo promedio. La población con alto riesgo nos vamos a enfocar en los pacientes que tienen un antecedente heredofamiliar de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque hay algunos síndromes genéticos que ya están pues bien estudiados, eh, que, que ya hay evidencia de que hay una cierta probabilidad muy elevada de que si no hacemos algo se va a desarrollar cáncer sí o sí. Y ese es, por ejemplo, el BRCA1, al menos nos da un 60% de probabilidades de cáncer de mama a los 70 años. Entonces, pues se le da la elección a los pacientes. Obviamente esto ya por asesoramiento por un genetista, por un ginecólogo oncólogo, por un oncólogo y demás, de incluso hacer alguna mastectomía de manera profiláctica. Obviamente, si tienes familiares en primer grado con cáncer de mama, sobre todo diagnosticados antes de los 40 años, valdría la pena ir con un genetista. Por ejemplo, pues aquí en el Centro Universitario contra el Cáncer, aquí en el Hospital Universitario tenemos un centro que tiene una consulta específicamente orientada hacia la detección, que incluye consulta con un oncólogo, con un médico general y con un genetista. Entonces, incluso hay muchas opciones en cuanto a diagnóstico, pues puedes hacer un mama prim o algo similar para detectar este tipo de mutaciones y hacer algo antes de que se desarrolle pues la tumoración. En cuanto a la elección del método de screen, pues bueno, vamos a ver que tenemos algunas opciones eh, para detectar el cáncer de mama. Sin duda alguna, la que más ha sido estudiada, la única que ha demostrado disminuir mortalidad por cáncer de mama, pues es la mamografía y es la principal, si no es que la única que se recomienda, al menos pues en población mexicana. ¿Por qué? Porque pues la mamografía prácticamente es un método pues accesible, poco costoso, no es invasivo y pues prácticamente cualquier persona, al menos en México, puede tener acceso a una mamografía, ¿no? ¿Qué es una mamografía? Pues no es otra cosa más que una radiografía, una imagen obtenida por rayos X y detecta un patrón de radiopacidad. Ese patrón de radiopacidad se clasifica de acuerdo a una clasificación ya establecida llamada BRADS y pues un radiólogo que hace un fellow en cáncer de mama y está especializado específicamente en esto, determina qué virus tiene y en base a eso es la indicación para eh, pues el paso a seguir, ¿no? Si es necesario dar seguimiento estrecho, si es necesario hacer una biopsia o prácticamente si ya tenemos algún tumor muy evidente. En cuanto al ultrasonido mamario, eh, pues no ha demostrado disminuir mortalidad como tal. No es un método de screening utilizable en población general,
tiene sus indicaciones muy precisas. Se va a dejar principalmente para pacientes jóvenes con alto riesgo. Hablamos de las que tienen un antecedente familiar de primer grado, cáncer de mama, o aquellas que tienen una alta densidad mamaria. En este caso, pues sí se recomienda un ultrasonido mamario. Por último, tenemos la resonancia magnética. Tampoco se recomienda como método de cribado, no porque no sea un excelente método de detección de masas, sino que incluso pudiera llegar a ser mejor que la mamografía. Sin embargo, es muy costoso, hay poca accesibilidad y pues en realidad el costo-beneficio de ponerla como un método de screening, pues no costearía, pues. En esta tabla se puede ver, pues, las categorías del BRAS, lo que mencionábamos previamente, de acuerdo a los patrones radio opacos que genera la imagen, pues se va a clasificar y en la clasificación te va a dar un riesgo de cuál es la probabilidad de que lo que estamos viendo, pues es una lesión maligna. En este caso tenemos la categoría 1, que pues es un paciente que tiene una mama normal, no tiene ni hallazgos benignos ni hallazgos malignos. La categoría 2 es que lo que estamos encontrando ahí pues es un hallazgo benigno, tiene 0% de malignidad. BRATS 3, estamos hablando de algo que es probablemente maligno, que hay que hacer un control de los 3 meses a 6 meses, dependiendo cuáles son las recomendaciones en la asociación específico, y que tiene una probabilidad de malignidad del menos del 2%. Un BRAF 4, ya aquí estamos hablando que ya es algo sospechoso de malignidad, lo vamos a clasificar en A, B y C. Obviamente, siendo A una probabilidad de malignidad del 2%, del 2 al 10%, perdón, y un BRAF 4C una probabilidad del 50%. Entonces, cualquiera de estas tres ya es indicación de mandar a hacer una biopsia guiada por ultrasonido a esa lesión. Ya una categoría 5 es algo muy sospechoso de malignidad, una categoría 6 ya es una malignidad comprobada. En cuanto a las indicaciones del screen en cáncer de mama, pues bueno, como mencionábamos en las recomendaciones de alto valor y bajo valor en un inicio de la presentación, eh, pues mencionamos, no hay evidencia de detección de cáncer de mama en menores de 45 años, perdón, menores de 40 años. Esto pues debido a que al menos en cuanto a los datos de epidemiología, el cáncer aparece a partir de de la cuarta década de la vida. De acuerdo a las guías americanas, recomiendan mamografía anual a partir de los 45 años y cada 2 años a partir de los 55 años. Y algunos otros grupos internacionales recomiendan iniciar el screening de manera anual o bianual a partir de los 50 años y hasta los 74 años. Pacientes mayores de 75 años de edad o que tengan una esperanza de vida no mayor a 10 años, pues tampoco se recomienda el screening, sería pues una recomendación de bajo valor como tal, ¿no? Hablar de la autoexploración de mama, lo más importante pues es decir que la autoexploración de mama no se recomienda como un método de screening. Prácticamente la recomendación por parte de oncólogos o algunos organismos es para que pues las pacientes conozcan su cuerpo y en dado caso noten algo extraño, pues vayan inmediatamente con el médico. Incluso la exploración clínica del médico no tiene pues tan buena sensibilidad y especificidad y por lo cual pues no se recomienda y eso no ha disminuido la mortalidad o no ha mejorado el pronóstico de los pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, se recomienda solamente para que las pacientes conozcan su cuerpo y sepan cuando tienen algo que se les haga extraño, fuera de lo normal y vayan con su médico. Nada más a modo de, pues, recordar un poquito, pues no hay una técnica correcta. Las sugerencias en población general es al menos 2 posiciones. Se puede hacer mientras está en su cuarto, que se desnude la parte superior o mientras se está bañando, ambos brazos sobre la cabeza, iniciar con una inspección de ambas mamas, si hay asimetrías, si hay cambios en la coloración, si hay retracción de algunas de las partes de la piel de cualquiera de las mamas, o incluso si hay salida de líquido a través del pezón. Posteriormente, con un brazo colocado sobre su nuca y con la mano contralateral, comenzar a palpar en forma de semicírculos de manera externa
hacia interno hasta terminar en el pezón, dar un pequeño pellizco para ver si hay salida de algún tipo de material, ¿no? Y pues puede estar en posición acostada siguiendo los mismos pasos. Pues parte de lo que mencionábamos anteriormente, pacientes de alto riesgo, pacientes que al el interrogatorio nos arrojen que tienen antecedentes serofamiliares de primer grado antes de los 40 años de edad, valdría la pena, sin lugar a dudas, pues referir a nuestro paciente, si se puede, con un oncólogo, con un genetista que oriente un poquito acerca de los múltiples métodos para detección de mutaciones genéticas para determinar si hay algún tipo de síndrome que se pueda detectar en este tipo de pacientes. Y pues bueno, para continuar vamos a hablar de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, si bien no es el tumor más frecuente, sí genera un alto impacto por su alta mortalidad. Y pues bueno, en general, al menos en nuestro país, pues no hay un método de screening estandarizado. Sin embargo, les voy a dar algunas recomendaciones que nos pueden orientar en qué hacer con este tipo de pacientes para que pues no se nos vaya a escapar al menos algún nódulo, saber qué hacer con ese tipo de nódulo y mejorarles un poquito el pronóstico para detectarlos a tiempo, ¿no? Hablar del cáncer de pulmón, un poquito de generalidades. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, de ahí la importancia de hablar de él. 85% de los cánceres de pulmón van a ser de células no pequeñas. Tenemos al adenocarcinoma, al bronquio alveolar, al mucinoso, entre otros. Eh, y pues 15% van a ser cáncer de células pequeñas, que pues su mortalidad, su pronóstico, pues se miden totalmente aparte. En cuanto a factores de riesgo, obviamente el tabaquismo es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón. Tenemos algunos otros factores de riesgo, como la contaminación ambiental, exposición a sustancias nocivas, antecedentes familiares, entre otros. En cuanto a la clínica, el problema con el cáncer de pulmón es que entre más periférico sea, difícilmente va a generar algún tipo de síntoma, va a ser asintomático y habitualmente se detectan de manera incidentales por medio de nódulos. Eh, Sin embargo, cuando ya generan síntomas, es decir, cuando ya tienen metástasis, cuando ya están mucho más avanzados, pues puede haber tos crónica, pérdida de peso, hemoptisis, disnea, entre otros algunos otros síntomas. La supervivencia a 5 años, pues es en general mala, es de 21.7%. Sin embargo, con las nuevas terapias de los receptores de las mutaciones PDL1, pues el pronóstico tiende a no ser tan sombrío. Hablando de los nódulos pulmonares, bueno, primero hay que definir pues qué es un nódulo pulmonar. Un nódulo pulmonar pues es una imagen radiológica que mide menos de 3 centímetros. El hecho de que un nódulo pulmonar nos genere ruido entre si es algo benigno o es algo maligno va a depender de sus características totalmente. En general tenemos 3 tipos de características. El tamaño, a mayor tamaño va a ser mayor porcentaje de riesgo de malignidad. Es decir, uno que es de 5 milímetros va a tener un 1% de malignidad, a diferencia de uno que es de 30 milímetros que tiene un 90% de riesgo de malignidad y que de hecho es indicación de biopsiarse. En cuanto al crecimiento, eh, los de crecimiento rápido tienden a ser infecciosos. Los de crecimiento un poquito más paulatinos, progresivos, pudieron hablarnos de que puede ser algo maligno. Y la densidad, los sólidos tienen un 7% de riesgo de malignidad comparados con los mixtos en densidad que pueden tener hasta un 63% de riesgo de malignidad. Y pues en esta tabla podemos también estratificar un poquito el riesgo de que ese nódulo pulmonar eh, pues tenga riesgo de ser maligno, de acuerdo a las características que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Dependiendo del tamaño, a mayor tamaño, aquí pone un punto de corte de 2.3 centímetros, como un alto riesgo de malignidad, la edad avanzada, más de 60 años, un alto riesgo de malignidad, un fumador, un gran fumador, arriba de 20 paquetes año con un alto riesgo de malignidad, que siga como fumador activo o que los bordes de ese nódulo estén espiculados. Este algoritmo pues está muy interesante acerca de cómo guiar el abordaje de los nódulos eh, pulmonares. Lo primero que hay que hacer pues es, tenemos un nódulo pulmonar identificado por una radiografía o una TAC.
lo primero que hay que preguntarnos es si hay presenta una calcificación benigna, ¿no? O tiene una estabilidad de 2 años que no hay cambios en el tamaño, siguen igual. Le das seguimiento cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses y sigue totalmente igual. Si es así, no requiere ningún otro tipo de abordaje, no requiere ningún otro tipo de hacer algún otro tipo de imagen diagnóstica y demás. Solamente dejarlo así, seguirlo vigilando. Si no es así, pues hay que ver si tiene un riesgo quirúrgico aceptable. Eh, es decir, si no lo tiene, pues bueno, hay que hablarle de radiointervención y tomar una biopsia o llegar a algún método diagnóstico para hacer una biopsia, ¿no? Tener una muestra histopatológica de la lesión. Si sí tiene un riesgo quirúrgico aceptable, pues bueno, hay que ver la probabilidad clínica de que el tumor sea cáncer, ¿no? Como lo vimos anteriormente en la estratificación. Si es un tumor con alta probabilidad de cáncer, al menos por clínica, hay que hablarle al cirujano cardiotorácico y hacerle un BATS. Y ya se manda patología, se analiza y se estratifica, estadio clínico y vamos ya con el oncólogo. Si la probabilidad es intermedia, podemos utilizar algunos otros tipos de pruebas diagnósticas, incluso una broncoscopía, algo menos invasivo. Y si es una baja probabilidad de cáncer, pues solamente hay que darle seguimiento, TAC de alta resolución a los 12 meses, a los 3, 6, 12 y 24 meses y demás, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, pues bueno, de manera internacional hay algunas sugerencias en cuanto al screening para cáncer de pulmón. De acuerdo a la NCCN, recomienda el cribado con una TAC de tórax de dosis bajas. ¿A quién? A individuos con alto riesgo, entre 55 y 74 años, que tengan un tabaquismo de más de 30 paquetes año. Y aquellos pacientes mayores de 50 años con un historial de 20 paquetes año y que tengan un factor de riesgo adicional. La Sociedad Americana del Cáncer también tiene sus recomendaciones y menciona de manera anual a partir de los 55 años una tomografía de baja dosis en pacientes que tengan un tabaquismo de 30 paquetes año. Entonces, en México, pues no hay un método de screening estandarizado. Entonces, pues entra mucho el juicio clínico y si nos encontramos con un nódulo pulmonar, pues al menos tenemos una orientación de qué es lo que hay que hacer. Y pues en dado caso que no sepamos, mandarlo directamente con el neumólogo o el oncólogo que va a orientar un poquito mejor la situación. Eh, ahora vamos a hablar un poquito acerca de pues el impacto de la pandemia COVID-19 en cuanto a los métodos de screening. La detección oncológica, pues como vimos, al menos los últimos 2 años, pues la pandemia tuvo un alto impacto en todos los niveles a nivel poblacional, eh, pues social, de salud, político, económico y demás, ¿no? Obviamente, eh, si para la mayor parte de los pacientes en general, no cáncer, tuvo un alto impacto, retrasó las consultas, se perdió en los seguimientos, se perdió en tratamientos, se descontrolaron enfermedades crónico-degenerativas, pues en general en el screening y en el paciente con cáncer no fue la excepción. Obviamente los pacientes con cáncer e infección por COVID tenían un pronóstico un poquito pues más reservado que la población general. Obviamente los hospitales cerraron y no había acceso a métodos de detección, screening, incluso tampoco había para diagnósticos y tratamientos. Y pues incluso también la pérdida de empleos con la pérdida de capacidad económica, financiera, provocó que pues en general las consultas se perdieran. Esto pues claramente tiene un impacto en el cáncer, tiene un impacto en la detección del cáncer y tal vez no lo veamos ahorita, pero si hacemos estadística en 10 años, muy probablemente pudiéramos tener otro pico mayor de incidencia y de peores pronósticos en los pacientes con cáncer. Y pues de ahí la importancia de volver a retomar estos screenings o estos métodos de cribado temprano, ¿no? Por último, pues bueno, quise agregar un par de perlas acerca de la detección oportuna del cáncer, que yo creo que les va a ser de mucha utilidad. Lo primero, pues hay que saber que, pues tener en mente la importancia,
la importancia del screening del cáncer debido al alto impacto en morbilidad y mortalidad que generan, al menos ya lo vimos en algunos tipos de cáncer en específico. Cáncer de mama en México, el screening se recomienda a partir de los 50 años con una mamografía de manera anual y a partir de los 50 años con una mamografía de manera bianual. Hablando del cáncer cervicouterino, pues hablar que en México, al menos las últimas recomendaciones de la NOM, lo que dice es a partir de los 25 años, citología cervical, y a partir de los 30, si hay acceso, BPH también debe ser detectado y repetir cada 5 años. En cuanto al screening del SEA de próstata, al menos en México sí se recomienda el tacto rectal junto con el antígeno prostático específico de manera anual a partir de los 50 años de edad. Para cáncer de pulmón, como lo mencionábamos previamente, pues no hay un método de screening establecido en México. Por lo tanto, pues hay que tener un poquito de juicio clínico individualizado en nuestro paciente y pues saber específicamente cuándo enviar o cuándo no al neumólogo, y si no tenemos idea o tenemos la duda, enviarlo con el especialista. En cuanto al screening de cáncer colorectal, se recomienda colonoscopía y o FIDENESES, si es colonoscopía cada 10 años, si es FIDENESES de manera anual a partir de los 50 años de edad. Y pues nada, ya con esto doy por terminada mi sesión. Espero que la hayan disfrutado y pues bueno, en dado caso que tengan alguna duda, me pueden contactar por correo electrónico. Muchas gracias.